Daríamos la palabra al asesor de la presidencia para que nos explique más sobre esta visita de la Corte. ¿No? Pasamos entonces. Muchas gracias por todo, doctor. Gracias, David, y un abrazo muy grande. Igualmente. Bueno, muy buenas noches. La idea es poder hablar un poco más en este momento sobre cuáles son las actividades que viene a desarrollar la Corte Interamericana en Montevideo. Me sumo a las palabras del presidente de la Corte Interamericana en señalar que realmente es una oportunidad única para la sociedad uruguaya, para las uruguayas y los uruguayos, para los estudiantes, para los profesionales del derecho, de poder ver cómo funciona una audiencia, cómo opera la Corte Interamericana al escuchar los casos en audiencias públicas, ¿no? El primer día de actividades que tiene la Corte Interamericana, el periodo de sesiones empieza el 10 de octubre. El primer día la Corte no solo realiza actividades públicas, sino también, como la Corte va a sesionar en Montevideo, el primer día la Corte tiene deliberaciones privadas. ¿Qué significa esto? Que la Corte va a deliberar una sentencia que ya está en etapa de conocimiento, que ya tuvo una audiencia de manera previa y que en este momento la Corte va a tomar una decisión. Eso es el primer día. Esa actividad es cerrada, pero es importante que ustedes la sepan que la Corte está trabajando también en otros casos, ¿no? El lunes, eso es el lunes 10, ¿no? El martes 11, la Corte Interamericana inaugurará el periodo de sesiones en el Palacio Legislativo, donde se realizará un acto de inauguración que contará con la presencia de las altas autoridades uruguayas, también los jueces y juezas de la Corte Interamericana y el público que quiera participar. La importancia de ese día, del primer día, es que también hay un seminario internacional, como lo ya adelantó el presidente de la Corte Interamericana, que va a tocar los temas más relevantes ahora mismo sobre la relación entre el derecho internacional y el derecho nacional. El presidente lo introdujo cuando habló del control de convencionalidad como uno de los, digamos, nudos de desarrollo más relevantes ahora mismo en el derecho internacional de los derechos humanos y la relación con cómo se aplica a nivel nacional estos estándares. Es interesante que en el primer panel se presentará uno de los jueces de la Corte Interamericana, va a presentar los estándares internacionales en materia de control de convencionalidad, y esos estándares van a ser de alguna manera aterrizados por los 5 representantes van a ser profesoras y profesores de las 5 facultades de Derecho de la República, ¿no? Entonces ahí van a tratarse un poco cuáles son estas interacciones entre el derecho internacional y el derecho nacional, con las presentaciones de profesoras y profesores uruguayos, y quien va a sentar un poco la pauta va a ser un juez de la Corte Interamericana. El siguiente panel es un panel relacionado un poco con una de las temáticas en las cuales la Corte Interamericana ha aportado bastante en su jurisprudencia, y es el tema de el Estado de Derecho y la democracia, ¿no? En ese panel se van a debatir cuáles son los derechos políticos, cuál es la jurisprudencia de la Corte Interamericana sobre derechos políticos y democracia, por parte de un juez de la Corte Interamericana. Luego se va a tratar el tema de la libertad de expresión, que es un tema donde la Corte Interamericana tiene una vasta e importante jurisprudencia, y que, pese a los desarrollos que hay en materia democrática de la región, todavía es un tema que lamentablemente sigue siendo amenazado, ¿no? Entonces se va a tratar esa temática, y también una cuestión que es central en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que es el tema de la independencia judicial, ¿no? Como una garantía del Estado democrático de derecho, ¿no? Ese es el segundo panel. Y el tercer panel viene a tocar una temática sobre un grupo en situación de vulnerabilidad respecto al cual la Corte Interamericana tuvo una importante opinión consultiva muy reciente, ¿no? El presidente, cuando habló ahora sobre la relación con Uruguay, destacó la importancia que tienen las opiniones consultivas a la hora de establecer los estándares internacionales.
¿no? Y la opinión consultiva que se va a presentar es una opinión consultiva que fue solicitada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana planteó la consulta a la Corte Interamericana entre sus facultades, ¿no?, de que determine cuáles son los enfoques diferenciados que se tiene que tener para el tratamiento de personas privadas de libertad. Entonces la Corte, en esta opinión consultiva, va a establecer estándares muy importantes que permiten ver desde una visión interseccional cuál es el tratamiento que tiene que tener la Corte Interamericana respecto de personas LGBT, respecto de mujeres privadas de libertad, y va a realmente avanzar. La Corte ha avanzado bastante en establecer estos estándares de una manera muy ordenada, digamos, porque los estándares internacionales, no ha habido un documento en el ámbito internacional que reúna todos estos estándares internacionales, y también otros donde la propia Corte, a la luz de la Convención Americana, ha puesto en esta opinión consultiva. Y en este panel también se va a hablar sobre específicamente un tema que para la Corte Interamericana es especialmente relevante, que es el tema de género, en el sentido de que se va a tocar cuáles son las obligaciones que tienen los estados respecto de las mujeres privadas de libertad. Ese es el primer día, el martes 11, que se cierra. Todas estas actividades se van a realizar en el Palacio Legislativo. Ese primer día va a ser en el Palacio Legislativo. Es necesario la inscripción para el registro en el seminario, por un tema de espacios y para poder ingresar, pero las actividades son todas, por supuesto, públicas y gratuitas. La idea de la Corte Interamericana justamente es abrir y empezar un diálogo con la sociedad uruguaya y con la ciudadanía sobre estos estándares. Entonces se va a poder permitir un diálogo efectivo y académico en el marco de este seminario. Pero no es el único seminario, ¿no? La idea de la Corte Interamericana, en esta Corte de Puertas Abiertas de la cual el presidente siempre habla, es la idea de que sea una Corte también descentralizada, ¿no? La presencia de la Corte, por eso, no es únicamente en Montevideo. La Corte busca no estar solo en las grandes capitales, sino también descentralizar un poco sus actividades públicas. Por lo tanto, la Corte también va a realizar un seminario en Maldonado, en la sede de la Universidad CLAE, donde va a tratar aspectos más relacionados al funcionamiento del sistema interamericano y también algunas líneas jurisprudenciales relevantes. Y también, eso va a ser el 18 de octubre, y también la Corte Interamericana va a realizar un seminario en Colonia, ¿no?, en la sede de la UDE, de la Universidad de la Empresa, que tiene una facultad de Derecho en esa ciudad, y también una clínica jurídica. La idea de la Corte justamente es poder descentralizar sus actividades públicas, poder también compartir con profesionales y estudiantes del interior del país, ¿no? Y en ese marco el seminario que va a realizar en esa universidad también va a estar relacionado con aspectos muy tendientes a cuál es el impacto de la jurisprudencia de la Corte Interamericana a lo largo de estos 40 años, y también algunas cuestiones mucho más procesales, ¿no? Entonces la idea con estos seminarios es tratar de cubrir diferentes ámbitos de tendencias actuales del derecho internacional de los derechos humanos, pero también mostrar un poco cuáles son los desafíos institucionales por los cuales atraviesa ahora mismo la Corte Interamericana como institución, pero también la región en materia de derechos humanos, ¿no? Esto en cuanto a las actividades académicas. La Corte Interamericana, el presidente lo dijo, viene a realizar sus actividades de trabajo regular, ¿no?, las sesiones, pero lo hace de una manera abierta al público. A partir del miércoles 12, en la sede del Mercosur, la Corte va a realizar una audiencia pública sobre un caso muy relevante, que es el caso La Oroya contra Perú. El presidente ya les adelantó que se trata de un caso relacionado con medio ambiente y derechos humanos, un caso que tiene que ver con la degradación ambiental y cuáles son las responsabilidades que puede tener el Estado peruano respecto de esto. Un caso donde se alega que los niños tenían niveles
altísimos de plomo en la sangre, donde las comunidades afectadas no podían desarrollar sus actividades de manera regular por justamente la contaminación ambiental de esta refinería, ¿no? Entonces, este es un caso, además, especialmente importante porque se tratará del primer caso en que la Corte que trate esencialmente sobre una temática de medio ambiente que conocerá la Corte Interamericana, ¿no? Y esto teniendo en cuenta el contexto de las obligaciones de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, el contexto actual donde el cambio climático y la degradación ambiental son temas urgentes, hace que este caso sea especialmente interesante desde el punto de vista jurídico, pero también desde el punto de vista humano, ¿no? Porque detrás de cada caso en la Corte Interamericana hay necesariamente un rostro humano y las víctimas de estas violaciones van a comparecer ante el tribunal, ¿no? El segundo caso que va a conocer la Corte Interamericana, cuya audiencia pública también es en la sede del Mercosur, es el caso de la AMIA, que es la Asociación Civil Memoria Activa. Es un caso muy conocido por todas y todos ustedes. Es un caso relacionado con el atentado que alegadamente fue cometido por un grupo terrorista, donde la Corte Interamericana va a entrar a determinar. La Corte Interamericana no es un tribunal penal, por lo tanto no va a determinar responsabilidades individuales, sino que es una corte especializada en derechos humanos, es un tribunal regional, uno de los 3 que existen en el mundo, y va a entrar a determinar cuál es la responsabilidad que puede tener el Estado argentino principalmente, no únicamente, pero principalmente respecto de 2 grandes vertientes. Por un lado está el tema de que se alega que habría podido prevenirse el ataque porque el Estado habría tenido, eso es lo que se alegan los representantes, conocimiento de la posibilidad de que existe este ataque, pero por otro lado se alega que también se incumplió a la hora del acceso a la justicia de las víctimas del atentado. Es decir, que no se cumplió con el deber de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de las violaciones, de las violaciones que se cometieron en este atentado, ¿no? Entonces es un caso que es muy importante porque también es un caso donde las alegaciones son que el atentado se había realizado por un grupo terrorista. Entonces es un caso importante relacionado justamente también con una problemática que afecta de manera actual a nuestras sociedades, ¿no? Y el otro caso que va a conocer la Corte Interamericana en audiencia pública es el caso María, del cual ya les habló el presidente un poco, que ese caso se va a realizar en Colonia. El lugar específico es en el Centro Cultural AFE, que es parte de la Intendencia de Montevideo, de Colonia, no de Montevideo. Disculpen yo soy peruano, entonces puedo cometer esos deslices, pero será en Colonia, y la Corte lo que va a escuchar ahí mismo es lo que se alega es que la presunta víctima, María, habría sus derechos a las garantías en los procedimientos administrativos y posteriormente judiciales se habrían visto vulnerados por la separación de su hijo Mariano. No es el nombre real, por supuesto, porque se protege la identidad del niño. Y es un caso muy relevante porque es una problemática relacionada con familia, con las garantías, la aplicación de las garantías en procedimientos administrativos. Es un caso también muy importante. Es el caso María y otro contra Argentina, ¿no? Esto, en resumidas cuentas, son las actividades que va a realizar la Corte, pero no únicamente, porque además en los otros días que están en medio, ¿no? Porque yo les he hablado del 12 al 14 de octubre y también del 18 y 19 de octubre, que se van a realizar las otras actividades públicas. La Corte también va a estar sesionando conociendo de otros casos. Y no solo conoce otros casos, sino también de las cuestiones administrativas, el impulso de los casos que están ya en procedimiento y en conocimiento de la Corte, ¿no? Entonces las actividades de la Corte se van a dar
a puertas abiertas la mayor parte, y las otras son actividades propias de trabajo donde los jueces y las juezas se van a reunir para resolver otras materias, ¿no? En resumidas cuentas, esto es las actividades que va a realizar la Corte Interamericana. Como el presidente lo ha destacado, la importancia que tiene que la Corte esté aquí es para mostrarle a los uruguayos y a las uruguayas que la Corte es una Corte de puertas abiertas, es una política de la Corte, pero especialmente del presidente, como él lo ha dicho, de poder abrir, tener esa apertura, tener ese diálogo con las estudiantes, con los estudiantes sobre estas temáticas en los seminarios, poder compartir no solo con la sociedad en Montevideo, pero también en las provincias del interior, ¿no? Entonces, si es que tienen alguna duda, estamos a la orden para responderla. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Bruno, por tu posición, muy clara además, una agenda bastante cargada, y particularmente creo que para quienes estamos en derechos humanos, no solo que todos los temas son importantes, sino que todos los temas que se están planteando están en la agenda nacional, regional y se diría que también universal. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, consultar algo más, tenemos la posibilidad directa de alguna duda que nos haya quedado, que nos pueda evacuar, ¿no? La temática de género, cuando es que no me quedó claro en qué momento se ubica. Sí, en dos momentos. Se habla en el tercer panel sobre en que se va a tratar privados de libertad. Se va a hablar sobre mujeres privadas de libertad. Ahí, digamos, está ese ámbito, pero también en el primer panel, que se va a hablar de control de convencionalidad, una de las temáticas especiales es cómo se aplica la jurisprudencia de la Corte Interamericana en materia de género en la realidad uruguaya, ¿no? Eso lo va a tratar una profesora uruguaya. Y también el día que se hace el seminario en el CLAE, en Maldonado, también se va a tratar la temática de género, ¿no? Que es una temática que es especialmente relevante en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, ¿no? Gracias. Sí, Marcelo, el doctor Marcelo. ¿Hay algún momento en que se vayan a tratar estándares internacionales, derechos humanos, garantías sobre infancia y adolescencia? La opinión consultiva sobre bueno, no de manera directa, no hay un espacio específico en los seminarios, pero el seminario relacionado con la opinión consultiva, el tercer panel también en el que se habla de mujeres privadas de libertad, esa opinión consultiva tiene importantes estándares sobre niños y niñas, relacionados principalmente con cuando sus padres son privados de libertad, ¿no? Entonces ahí se va a hablar de ese tema. También en el primer panel sobre control de convencionalidad también se va a tocar los estándares sobre niñez, sobre niños y niñas aplicados a la realidad uruguaya. También otra de las temáticas que es especialmente interesante que se va a tocar, que también es otro grupo en situación de vulnerabilidad, es el tema de las personas adultas mayores, que se va a tocar en el primer panel, donde se va a hablar sobre la aplicación